Listo, ¿ya están de vuelta? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Entonces, continuando con este tema de la estructura educanda de Omar Betanzos y abocándonos específicamente al desarrollo de esta estructura educativa que se propone, sobre todo ya en los últimos niveles, debemos tomar en consideración, como ya se ha dicho, que esta educación eh, es integral, es multidisciplinaria y debemos también nosotros tener en consideración, tanto como alumnos como docentes o como institución propiamente educativa que egresa profesionistas en cualquier área o disciplina, que va a ser necesario que aboquemos o que encaminemos o que encaucemos estas enseñanzas propiamente para pues un bienestar o para un desarrollo social humanitario adecuado. Este desarrollo propiamente tiene mucho que ver con los planes de estudio que nosotros estamos habituados a conocer. Si no nos proponen las asignaturas o si no nos proponen los conocimientos básicos desde un nivel primario, lo podemos decir desde este punto de vista, difícilmente vamos a ir adquiriendo un desarrollo paulatino y adecuado. Nosotros tenemos algunas deficiencias y todos, eso es totalmente normal porque pues algunas instituciones se abocan a una área del conocimiento en especial, otras a otro. Aquellas que son multidisciplinarias tratarán de hacer en la mejor medida de lo posible, pues de guías o de rectores hacia los alumnos, pero no nos podemos quedar con esto, que esto es propiamente lo que se trata de explicar en estas reflexiones. Claro que si estamos en instituciones donde se preocupan por esta parte multidisciplinaria por parte de los educandos, también es necesario fomentar esta práctica autodidacta para que nosotros podamos subsanar todo aquello que no es visto en las sesiones. Es importante porque las sesiones en muchas ocasiones están limitadas en cuanto a tiempo, en cuanto a espacios, en cuanto a horarios, en cuanto a otros factores totalmente diferentes. Y es menester que nosotros vayamos adquiriendo los conocimientos paulatinamente, primero a hablar, después a leer, después a escribir, después a sumar, después a restar, para poder ir aumentando el grado de complejidad. Por eso a veces en un nivel profesional tenemos tanta dificultad porque estos sistemas educativos, como lo han hecho, no digo que todos, pero algunos en nuestra sociedad actual, no gozan justamente de esa revisión o de esos parámetros fundamentales para que nosotros vayamos desarrollándonos y vayamos engrandeciendo o vayamos adquiriendo una mayor cultura de las ciencias. ¿Cómo voy a aprender biología a nivel bachillerato o a nivel preparatoria si a nivel secundaria, pues a lo mejor alguna escuela no llevaba esta materia, ¿no? Que es una materia básica, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo voy a entender física cuántica si yo no llevé física en la preparatoria, ¿no? Que todos llevan física, naturalmente. O a lo mejor el profesor de física no me dio este bagaje adecuado y a lo mejor si no me lo dio, yo no tuve ese hábito de investigar por mí mismo, que ese es en gran parte el error que cometemos como alumnos y pues vaya, lo aprendemos con el paso del tiempo. Quedarnos con lo que nos dicen los profesores en el aula. Si el profesor nos enseña que x más x es igual a 2x, ya pensamos que sabemos álgebra y no es así. Tenemos que practicar, practicar, practicar para que en un momento dado, si nosotros queremos estudiar matemáticas avanzadas, pues podamos desarrollar una ecuación compleja. Y esto solamente se da con la práctica y con el hábito mismo del estudio. Hay que entender además que no todas las áreas del conocimiento sirven eh, para el bien social o para el bien de la colectividad. Algunas disciplinas sirven para el bien intrínseco del hombre mismo. Algunas disciplinas sirven para enriquecernos nosotros mismos, enriquecernos en alma, en espíritu, en conceptos, en valores. Y esto es uno de los puntos preponderantes, porque por eso es necesario educar desde varios puntos de vista, tomar en consideración además que desde el punto de vista ético tenemos que asumir un respeto, un respeto a la dignidad humana. Si ustedes hablan de ética, de lo que es bien y de lo que es malo para ustedes, lo primero que tienen que considerar justamente es eso, considerar que debemos de actuar en todo momento con respeto a la dignidad humana y con respeto al valor mismo que nosotros nos tenemos que dar.
Desde el punto de vista moral va a ser importante educarnos para poder distinguir cuáles son las acciones correctas. Yo como individuo puedo conocer, les repito, todas las leyes y puedo conocer perfectamente el mecanismo procedimental o no procedimental de las instituciones, ¿ok? Pero, ¿cómo sé cuando estoy actuando de manera correcta o incorrecta? Por eso es importante hablar de moral en estas sesiones. Y además tenemos que entender que una de las implicaciones de la educación es una aportación, desde luego, desde el punto de vista político. Y al hablar de la política, ya lo sabemos, es hablar del asunto de todos, de donde todos estamos inmiscuidos. Es entender que necesitamos entender, como lo comentábamos en las primeras sesiones, hay que entender que existen valores democráticos que nos interesan a todos, que son comunes a todos. Como abogados, desde el punto de vista, ahora sí, desde la deontología jurídica, es importante actuar desde el punto de vista de la justicia. La justicia, que es este valor que debemos de profesar todos los profesionales. Se habla también de un respeto al medio ambiente, de una arista ecológica. Desde el punto de vista ecológico, siempre tenemos que actuar en pro del medio ambiente porque tenemos que ser conscientes del lugar, de que hay que cuidar el lugar justamente donde vivimos o esta naturaleza misma. Además, tenemos que tomar en consideración el tema de las clases sociales. Adecuado o no adecuado. Lo cierto es que existe una clase que es adinerada, existe una clase económicamente desfavorecida. Hay que tratar de suprimir eso en la medida de lo posible. No es posible en estos momentos y es un eterno forcejeo y una eterna discusión. Podemos pasar horas hablando de ese tema de las clases sociales, pero se trata de fomentar momento a momento esta prerrogativa o este derecho humano tan importante como es el de la igualdad, que lo comentábamos, como por ejemplo el tema de la isonomía, que es la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley. Y desde el punto de vista de la deontología, tenemos que establecer bases axiológicas para la actividad profesional, que eso es lo que nos ocupa en esta materia. Desde el punto de vista de la deontología, necesitaríamos establecer bases axiológicas o de valores para el ejercicio profesional. Que eso es lo que se trata de hacer en esta materia. ¿Cuáles son esos valores con los que ustedes deberían de ejercer a nivel profesional el derecho o la criminología? Ahora, uno de los factores importantísimos para el desarrollo justamente de este proceso educativo es el lenguaje. El lenguaje como herramienta, como factor para transmitir estas ideas o este cúmulo de conocimientos. Es importante que se sepa expresar, que nosotros como docentes y también ustedes como alumnos sepan expresar adecuadamente y sepan explicar cuál es el conocimiento, no nada más adquirido, sino aprendido. Aprender significa que ya ha sido procesado por nuestro cerebro y que conocemos perfectamente estas implicaciones. Lo comprendemos desde el punto de vista lógico, utilizamos la razón y tenemos el mecanismo verbal adecuado para poder expresar en consecuencia de qué se trata un tema y cuál es la utilidad o el campo de aplicación para aplicar en un momento dado algún concepto que hemos aprendido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok. Hablar de objetivos de la estructura educanda. Mucho se puede hablar de esto, sin embargo, no podemos dejar de lado el fin mismo de este proceso, de esta estructura educativa, es la realización misma del hombre. Para que nosotros podamos ser cada vez más perfectibles, para que podamos esculpirnos de una manera más adecuada, y nunca lograremos ese nivel de perfección, porque no somos divinidades, naturalmente, pero podemos ir perfeccionándonos momento a momento, podemos ir perfeccionando nuestras técnicas, nuestra moral, nuestra política, nuestro respeto al medio ambiente,
nuestra empatía con la religión, nuestra empatía con las necesidades democráticas, nuestra conciencia para saber nuestras áreas de oportunidad y saber en un momento dado para qué podemos ser útiles en la humanidad o en la sociedad misma, que desde luego necesitaríamos entender cuál es nuestro perfil humanístico en lo personal, si lo tenemos y si no lo tenemos, pues tratar de empezar a desarrollarlo. Eh, Tratamos de educar seres humanos, profesionistas como seres humanos, y no simples profesionistas que sepan, pues, leer los códigos, las leyes, los libros, la doctrina. Y pues naturalmente hay un cúmulo de mitos, hay un cúmulo de creencias justamente en torno a esto del proceso educativo. Muchos comentan y muchos asumen que está bien enseñar desde el punto de vista educativo, como se ha hecho a raíz del tiempo, el método clásico de preguntas y respuestas sentados en un aula, porque es un método que está debidamente probado y muchas veces no nos preguntamos, bueno, ya este proceso histórico ha concluido, ¿qué podemos hacer ahora para mejorarlo? ¿Cómo es que podemos aumentar ese grado de eficiencia con los alumnos? ¿Cómo es que podemos nosotros concientizar a estos alumnos o estos educandos para que ellos entiendan que ya una vez egresando, pues tienen una responsabilidad social bastante importante y eso es uno de los temas bastante importantes en esta área del conocimiento. Ustedes tienen que concientizarse, tienen que responsabilizarse. Cuando ustedes ejerzan a nivel profesional y tomen una decisión que pueda afectar o pueda beneficiar a alguna persona en particular, sea porque litiguen, sea porque enseñen, porque también con la enseñanza pueden perfeccionar o pueden perjudicar a una persona en un momento dado. Tienen que ustedes que estar conscientes de eso. Por eso es que al momento de que los profesionistas se egresan de una licenciatura o de una carrera en un momento dado, se hace un acto simbólico, se hace un acto formal. Se los comentaba desde Roma, aquellos abogados que querían ser abogados, o aquellos estudiantes que querían ser abogados, eran sometidos a un examen oral. Siempre ha sido así con la abogacía. La abogacía es una profesión muy clásica, es una profesión muy de antaño, y aquellos que lograban acreditar el examen oral, los nombres de aquellos que acreditaban eran esculpidos en una piedra para asumir que formaban parte entonces de una institución, para asumir que eran profesionistas egresados y que en consecuencia pues tenían una responsabilidad social bastante relevante. Entonces hay que estar familiarizados con este proceso, hay que entender que estos símbolos, esta serie de formalismos, nos buscan o nos proponen nosotros encontrar un lugar mismo, un sentido de pertenencia, porque también eso es muy válido. Tienen ustedes o tendrán en un momento dado un sentido de pertenencia a la escuela en la que ustedes estudiaron, así como tienen un sentido de pertenencia con una familia, con un grupo social determinado, y todos estos son símbolos sociales, culturales, que nos hacen asumir que hemos atravesado por un proceso para ser más perfectibles. Obviamente necesitamos concebir un ambiente para desarrollarnos adecuadamente y obviamente hablamos de la familia, otra vez, hablamos del núcleo social, hablamos de los amigos, hablamos de la familia, hablamos de la escuela, hablamos de un lugar de trabajo, para entender justamente cuál es el núcleo o cuáles son los núcleos a los que pertenecemos. Retomando nuestras reflexiones, al ser seres humanos somos multidisciplinarios y no estamos casados con pertenecer a un solo núcleo en particular. Tenemos muchos núcleos y eso es lo que hay que tomar en cuenta para este desarrollo educativo. Yo tengo un núcleo en mi casa, yo tengo un núcleo en mi vecindario, yo tengo un núcleo en mi trabajo, yo tengo un núcleo en mi escuela y así sucesivamente. Entonces, este proceso de adaptación a estos núcleos sociales nos va a permitir históricamente comprender que nosotros sí ocupamos un lugar en el cosmos, en este espacio y en este lugar determinados y nos va a hacer sentir bien, nos va a ayudar a comprender que nuestra existencia es útil y que tiene algún significado. Todo aquello que he tratado de explicar la religión en un momento dado, la religión también nos apoya y nos ayuda para entender que en el cosmos y en el universo y en algún momento dado pertenecemos a un lugar en un momento dado. Por supuesto que hay límites para este proceso educativo. Se ha hablado mucho de la libertad de cátedra y la libertad de cátedra significa poder educar como el docente, poder hablar o poder expresar como el docente así lo estime pertinente,
Hay que ser objetivos, eso es importante porque en algunas ocasiones a algunos se les ha pasado un poco la mano haciendo algún comentario a favor o en contra de alguna religión, de algún partido político. Existen a lo mejor algunas barreras lingüísticas en torno más bien a los alumnos, y se trata de que los alumnos al final del día comprendan que pertenecen a un contexto general donde no está bien ni mal que piensen y que razonen. Y no está bien ni mal pertenecer a un partido político o a alguna religión en particular. Se trata de enseñarles que existe, se trata de que ustedes tengan la perspectiva, se trata de que ustedes tengan un catálogo como humanos racionales que son, y que ustedes al final del día pues tengan la libertad de escoger qué es lo que más les acomode, qué es lo que más va con su personalidad y con su moralidad, desde luego teniendo en consideración que pues no hay que perjudicar a los ajenos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos, de esto que estoy comentando? ¿Algún comentario? No, profesor. No, profesor. Ok, hablando concretamente de la deontología jurídica. Hablar de la deontología jurídica, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, es hablar de esas normas, de esos axiomas, de esos valores que nosotros a nivel individual vamos a ejercer dentro de nuestra profesión, que en este caso será el derecho y la criminología. Y entonces, este cúmulo de valores y este cúmulo de prácticas y este cúmulo de principios que pueden ser buenos o malos, nos tendrían que llevar a cuestionarnos si nosotros mismos, número uno, necesitamos esto en nuestra vida, necesitamos ejercer con base en un valor determinado, necesitamos a lo mejor pues como lo comenta el propio Betanzos, gozar de una admiración intelectual, necesitamos un proceso didáctico en particular y además necesitamos entender cuál es nuestro proceso, nuestro espacio temporal para el aprendizaje. Nuestro proceso histórico es diferente al que vivimos hace 50, hace 100, hace 70 años y hoy necesitamos profesar, hoy necesitamos ejercer con valores muy concretos. Ustedes van a ser el límite de estos conocimientos, ya lo son de hecho. Ya ustedes tienen una personalidad perfectamente estructurada, ya ustedes se han acomodado un método didáctico en algunas ocasiones, pero como estudiantes que son, porque están aquí, no nada más en mi aula, en otras aulas, tenemos que entender que como estudiantes todavía estamos perfeccionándonos. Algunos podemos ser en edad un poco mayores, otros no, pero si estamos en esta aula es porque estamos dispuestos a entender que podemos equivocarnos, que estamos dispuestos a entender, que podemos perfeccionarnos y que aquellos que están hablando, aquellos que están exponiendo, pues pueden aportar todavía algo más para perfeccionarnos en un momento dado, que ese es uno de los primeros valores, como es propiamente el de la humildad, que me da felicidad, que me puede provocar satisfacción al momento en que yo ejerza a nivel profesional, cuando yo ejerza el derecho, cuáles son esas áreas del conocimiento que me producen convicción, que me producen placer, que me producen ese especial sentimiento para ayudar en la vida de los seres humanos. Como abogados, independientemente de que tengamos que cumplir la norma, tenemos que profesar siempre con el valor de la justicia, tenemos que ser reflexivos, nosotros mismos tenemos que pensar, tenemos que ser intrínsecos, tenemos que considerar que no solamente es importante saber de leyes, necesitamos generar conciencia, necesitamos ese sentido ético en nuestras vidas respecto al comportamiento adecuado. Necesitamos entender que desde el punto de vista deontológico, el objeto de estudio del derecho es el hombre mismo, su comportamiento. Necesitamos entender de manera muy general que nosotros somos más eficientes en algunas áreas del conocimiento. No podemos ser todólogos, no todos tenemos las mismas áreas del conocimiento y no está mal eso, no es que seamos tontos o listos, por supuesto que no, simple y sencillamente somos diferentes, tenemos diferentes perfiles, tenemos una educación diferente. Todo siempre, si ustedes están en este camino, todo siempre profesando la justicia, todo siempre en pro del perfeccionamiento del ser humano. Y nosotros, como docentes de derechos, desde luego somos un factor preponderante y tenemos que canalizar esta serie de axiomas para que ustedes, recalco esto, pues tomen en cuenta el valor mismo del ser humano que tiene la sociedad,
para que ustedes tengan en cuenta qué es esto de la dignidad, qué es esto de la justicia, qué es esto de la equidad, qué es esto del bien común y qué significa ejercer con libertad. Y se los he repetido mucho, yo sé que suena muy constante todo esto, pero ustedes van a poder ejercer con libertad, nadie les va a decir cómo ejercer. Afuera ustedes son los que ustedes tienen, ustedes son, perdón, los que tienen la última palabra y pues por supuesto traten de canalizar y traten de entender que su actuar va a ser correcto, pues por lo menos en este momento histórico que estamos viviendo, con base, siempre para actuar correctamente, significa actuar con base en esos parámetros que la sociedad espera de nosotros. Entonces, tomen en cuenta finalmente que este quehacer profesional implica sus necesidades, desde luego, en primer lugar, si no hay profesionista, no hay nada, si no hay abogado, pues no hay patrocinados, ustedes como patrocinadores van a patrocinar jurídicamente a un cliente y si no hay abogado, pues no hay patrocinados, así de sencillo. Hay disciplinas que sirven para enriquecer el alma como abogados, ejérzanlas, profésenlas, hagan las suyas, apropiense. Y tomen en cuenta que lo que piden los clientes no necesariamente es lo correcto. Aquí es donde ustedes tienen que materializar todos estos axiomas. Es justo lo que me pide mi cliente, es correcto lo que me pide mi cliente, no afecto a ningún tercero con esta petición, con este derecho que se pretende ejercer. Estoy dentro del marco de lo legal o de lo ilegal. ¿Tienen alguna duda con esto? En esta parte, maestro, Sí. parte de la lectura nos hablaba de que el abogado, independiente de su cumplimiento, de su protección, pues tenía que reflexionar a solas consigo mismo cuando cumple con su deber y satisface no solo a la ley, sino también a sus conciencia y cuando aún aportando el cumplimiento de la regla jurídica está faltando al sentido de una norma ética. En consecuencia, razonar sobre si debe mostrar su comportamiento o modificarlo. Digo, es parte de lo que ahorita nos está Y es comentando, que bastante importante, qué bueno que comentas eso, porque la autorreflexión, que no nada más se trata de autodidacta en el término académico, esta autorreflexión, como tú bien dices, nos va a poder ayudar a entender si estamos actuando bien o mal, de manera correcta o incorrecta. Y se vale admitir que nos equivocamos. Somos seres humanos. No lo estoy haciendo bien, puedo perfeccionarme. Para eso nos sirve este tema, para esto de la deontología jurídica para perfeccionarnos desde el punto de vista intrínseco y al final del día ejercer de una manera más apropiada. Es correcto y es muy adecuado lo que comentas, ¿ok? Entonces al final, Betanzos puede concluir varias cosas. En este proceso educativo no debemos soslayar o no debemos dejar de considerar que el alfa y el omega, o sea, el principio, el fin de la educación es el hombre mismo. Por eso necesitamos educar con criterios que tomen en consideración todas aquellas características individuales que tiene cada uno de los educandos que tenemos en el aula. ¿Para qué son buenos? Nosotros tenemos que entender cuáles son las áreas de oportunidad que se le dificulta o que se le facilita más a cada uno de ustedes y tener que trabajar en ello. Por eso se trabaja, por lo menos en mi caso, por eso se trabaja en áreas propias como la expresión lingüística, como la expresión oral, como la expresión escrita, que esto va muy de la mano con el proceso educativo que ustedes, no nada más en mi sesión, sino en las demás áreas del conocimiento, van a seguir desarrollando. Entonces, va a ser importante preguntarnos si los programas teóricos, además, son concordantes hoy con las necesidades sociales, si la teoría que nos están enseñando, si los planes de estudio sí satisfacen las necesidades de un abogado contemporáneo, que ya lo hablábamos con otros autores, con las Secañas, con Cavalleri, lo hablábamos también con Huitrón, con estas necesidades democráticas. Todo este cúmulo, todo este conjunto de conocimientos nos va a ayudar a entender que el abogado integral desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista axiológico, antropológico, van a erigir una antropogenia, que es lo que les decía, que es la manera en que se estructura, en que se esculpe al abogado o al, en este caso, al licenciado en Derecho y Criminología. Entonces, para eso es necesario conocer pues, cuáles son las escuelas, qué están dando, qué necesito saber de derecho y si no está en mi plan de estudios, ahí sí tengo que alzar la mano y decir, a ver, yo tendría que saber esto, ¿por qué no me lo estás enseñando?
O si tienes que ampliar tu plan de estudios, si tienes que ampliar los tiempos, hazlo. Pero mi educación está bien, está mal, etcétera. Esas son las áreas donde tenemos que poner eh, justamente el dedo en el renglón. Entonces, la intención del hombre a través de este proceso educativo va a ser justamente que el día de mañana, cuando ustedes egresen, puedan transmitir esos conocimientos adquiridos, puedan enriquecer su alma, pueda formar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos valores, y eso dote de sentido mismo su existencia, porque al día de mañana ustedes como profesionistas, claro, esa es la intención. Van a poder construir y estructurar nuevos conocimientos. El derecho, también la criminología, desde luego, se construye todo el tiempo y se construye con base en cimientos que ya existen. Tienen que saber y tienen que dominar y tienen que comprender bien lo que ya existe para poder proponer nuevas ideas. Si quieren y se animan en algún momento de sus vidas para hacer un doctorado, pues se asume que ustedes conocen y dominan los principios fundamentales, y no solo los fundamentales, sino los más técnicos y los más propios de una ciencia, arte o disciplina. Hay que tomar en consideración también nuestra naturaleza misma como seres humanos, la estructura de los humanos, que somos seres naturales, justamente por desde el punto de vista filosófico, y esto genera conocimientos, habilidades y valores. La educación misma es un acto que se profesa desde las épocas más remotas, desde las culturas, lo platicamos desde Egipto, desde Roma, desde Grecia, Babilonia misma, y todas ellas pues se han ido perfeccionando, cada vez tenemos mayor eficacia en estos procesos educativos, y esta estructura educanda del ser humano no es otra cosa sino un proceso antropogénico, que es un proceso para poderlos construir como alumnos, para poderlos desarrollar como hombres, como mujeres, desde el punto de vista biológico, social, cultural, hasta deportivo, si ustedes quieren. Y es complejo porque necesitamos herramientas que momento a momento pues, se van implementando. La educación ya no es la misma ahora a como era hace 10 años y pues hay que también utilizar como herramienta el lenguaje, que es otra de las cosas que les comentaba en un momento dado. Mucho cuidado con la expresión escrita, con la expresión oral, no por mi asignatura, por ustedes mismos, por la manera y por el tipo de conocimiento, del conocimiento que ustedes van a ejercer en un momento dado, porque a través del lenguaje ustedes van a poder transmitir todo lo que ustedes saben, ¿ok? Por eso los abogados desde épocas más remotas se examinaban a través de exámenes orales, porque a través del lenguaje verbal se puede asumir, se puede entender si la información ha sido procesada adecuadamente. Y hay que entender que pues estas herramientas del proceso educativo, como les he comentado, como es el lenguaje, pues se pueden perfeccionar porque somos perfectibles. Buscamos un sentido entonces, Saúl, pero ¿qué pasa cuando el abogado sabe que no está procurando el bien común ante los ojos de sus colegas u otros, pero él se defiende con que tampoco está haciendo el mal ni va en contra de la ley y según la ética es correcta? Desde el día uno lo comentamos, el tema aquí es que la ética es individual, qué está bien o qué está mal para mí. Y eso, vaya, desde el punto de vista ético, pues es muy respetable, cada quien tiene sus propios pensamientos, cada quien tiene sus propias reflexiones y está bien, si está bien para él, está maravilloso. Aquí el tema es no afectar socialmente. Como somos parte de una sociedad, debemos considerar que somos el engrane de una sociedad. Yo puedo pensar lo que quiera, si ustedes, no ustedes en particular, pero si los alumnos de un salón en particular piensan que matar es bueno o malo, pues pueden pensarlo, siempre y cuando no afecten a un tercero, siempre y cuando no menoscaben a la sociedad en la que ustedes viven. Si ustedes ejercen mal y si ustedes van en contra de la ley y afectan terceros, entonces sí va a intervenir el derecho positivo mexicano como freno social y a lo mejor van a ser acreedores a una sanción. Si ustedes van a ejercer, vaya, repito, de manera general, no alguien en particular, si el profesionista va a ejercer y con ese ejercicio profesional va a afectar de manera intencional a alguna otra persona, pues naturalmente eso no va conforme a las reglas de la deontología jurídica ni de la ética. Ustedes a lo mejor pueden elegir si defender a un cliente, si defender a un homicida, si defender a una persona que abusó
un menor, etcétera, y ustedes mismos lo van a poder ejercer. Si para ustedes eso es bueno, ejérzalo a nivel individual. Aquí el único freno es no afecten, no se permitan afectar a la colectividad, porque entonces ahí sí va a haber consecuencias. La ética, como lo dije, es libre, la ética es personal. Si ustedes quieren optar por alguna cuestión en particular, hágalo. Aquí el límite es la sociedad misma. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Es una línea muy delgada, porque todos somos diversos y todos tenemos pensamientos diferentes. No se trata de que piensen como yo ni de que piensen como ustedes. Se trata de que tengamos clara la línea entre lo que yo pienso y entre la afectación a los demás. Esto es lo que tienen que llevarse de esta sesión. Tengan clara esa línea. De ahí en fuera ustedes pueden profesar mentalmente lo que mayor les convenga, ¿no? Y pues eso es lo que se trata de justamente trabajar en estas sesiones. Eh, Hay que hablar entonces de este desarrollo cultural, de este desarrollo social que nos ayuda, perdón, para enriquecer a nuestros sentidos y todo este conjunto de símbolos que nos ayuda a nosotros para encontrar un lugar mismo en el cosmos, en una sociedad misma o en nuestras familias o en nuestra mente o en nuestros sentimientos. Necesitamos pertenecer, necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar y que nuestra existencia tiene algún sentido. Por eso se han creado, les repito, algunas figuras propias como el contexto religioso teológico, y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, es importante, es importante apapacharnos, dar esa caricia al alma. Necesitamos entender pues que somos importantes y que vamos a hacer algo para poder desarrollar y poder perfeccionar nuestra sociedad misma. Esto puede ser útil en un grupo social. Desde luego no hay que descuidar que necesitamos tener los conocimientos básicos, la estructura básica en cuanto a nuestra ciencia, arte o técnica, en este caso el derecho y la criminología, y esto va a trascender desde el punto de vista social para nosotros como hombres, como mujeres, y cada vez vamos a poder entender que si nosotros mismos no nos valoramos, nadie lo va a hacer. Entonces, pues simplemente entender que esta realidad social cambia momento a momento, está estructurada cada vez de una manera más compleja, cada vez necesitamos conocimientos más técnicos, eh, necesitamos conocimientos un poco más complejos porque los problemas que nosotros mismos nos buscamos o nuestros colegas humanos desarrollamos momento a momento cada vez necesitan soluciones más concretas, más específicas. Necesitamos soluciones eficaces, necesitamos profesionistas eh, multidisciplinarios, éticos, con un verdadero sentido de la dignidad, como lo he comentado, y esto es importante porque el profesionista siempre va a desarrollarse en una vida social y en una vida humana. Quiero que se lleven esto de tarea, no para mí, para ustedes, y espero que pues estas breves reflexiones de estos estudiosos de la ética y de la deontología hayan servido de algo en su formación profesional.